Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Tala de Lira en la Osa Mayor. Hoy quiero saludarlos con el gusto que me da saber que existen humanos que están despertando todos los días de maneras diferentes en varias partes del planeta. Estas comunicaciones se hacen cada vez más frecuentes. Algunos de ustedes sentirán la inspiración de escribir, de sentir el flujo de inspiración que fluye a través de ustedes. Otros sentirán que la comunicación pasa a través de su corazón. Es difícil para nosotros hacer una diferencia entre la inspiración que podemos nosotros sugerirles o la que viene de su propio espíritu. Queremos aclarar que cuando se está en lo no físico, ustedes forman parte del todo. Al estar en lo físico, es una parte de su conciencia que se ha vuelto lo suficientemente densa para poder estar en este planeta. Nosotros formamos parte de lo no físico y de lo físico, ya que estamos más conscientes que ustedes de esas piezas y partes de nosotros que son más sutiles. La idea es de que ustedes empiecen a hacerse conscientes de esas piezas y partes más etéricas que vibran mucho más rápido para que puedan, por así decirlo, bajar la información que es necesaria y apropiada para ustedes. Cada uno de ustedes se encuentra vibrando a distintas frecuencias y se encuentra enfrentando retos que les son propios y propicios para ustedes. Queremos recordarles que no hay nada que estén viviendo actualmente que no puedan superar. Los humanos tienden a sentirse frustrados con frecuencia, ya que en su mente lineal quieren siempre controlar y saber hacia dónde van. Les es difícil soltar el mando consciente y aplicar la guía de su intuición, de su yo superior, de su parte no física, que los llevará a un lugar seguro. Ese lugar seguro pueden ser retos precisamente, que les ayudarán a ustedes a evolucionar, si así lo desean, o a quedarse estancados, si así lo desean también. Por parte de nosotros y de lo no físico no existe ningún juicio, ninguna crítica respecto sobre lo que ustedes deberían estar haciendo o no deberían de estar haciendo. Podemos tener opiniones, pero esas opiniones no conciernen más que nuestro punto de vista. En ninguna manera podremos decirles o criticarles. De hecho, si ustedes empiezan a canalizar a una fuerza extraterrestre, intraterrena o no física, que les critique, que les force a ir hacia una dirección, eso mismo deberá alertarles para saber que esa fuerza que están canalizando ustedes no es apropiada. Recientemente, el canal leyó la historia de una compañera que tuvo una experiencia desagradable, forzada por así decirlo para ella en su campo, con un ser de otro planeta. Nosotros queremos recordarles que cuando ustedes están en un encuentro, cuando se despiertan en medio de un encuentro, la primera reacción que van a tener es miedo. Ese miedo es normal, puesto que ustedes en muchos casos no están conscientes de la diversidad, la biodiversidad física que existe en otros planos, y las formas de aquellos seres pueden llegar a asustarles. También el choque vibracional produce esa fricción que causa miedo, ya que ellos o nosotros vibramos a una frecuencia y ustedes a otra. Existe también, en tiempos pasados, la intromisión por parte de seres de otros colectivos que de alguna manera hicieron acuerdos inconscientes con ustedes o que violaron su espacio porque ustedes les dieron permiso inconscientemente.
¿Cómo es dar permiso a un ser de otro planeta para entrometerse en su campo cuántico? El primer paso para dar permiso es el miedo. Es no estar conscientes de su unidad, de esa especie de huevo energético que cada uno de ustedes conlleva, que ustedes llaman Merkaba. Cuando ustedes no están conscientes de esa protección que tienen, es como si ustedes estuvieran dentro de un receptáculo abierto y la tapa está afuera y cualquier cosa puede entrar. Es por eso que en muchas ocasiones en años anteriores hubo contactados que tuvieron experiencias muy negativas con distintos colectivos de otros planetas. El humano, al no entender lo que le sucede y al pasar por esta primera etapa de miedo ante lo desconocido, olvida su magnificencia, olvida su poder interno y lo cede hacia el otro ser. Tenemos que recordar que en este planeta y en esta realidad todo es vibración y energía y todo es co-creación, pero la persona que tenga o el ser que tenga la energía más dominante será el que lleve el pie cantante, la voz cantante, el pie firme. Cuando ustedes buscan enviar un mensaje telepático a otro humano, no es que estén forzando su libre albedrío. Cuando ustedes están enviando una señal hacia lo que ustedes quieren manifestar con una persona específica, no están violando su libre albedrío. Están simplemente enviando bloques de energía que pueden ser más fuertes. Es como un imán. El imán que sea más fuerte va a jalar al más débil, especialmente por la cuestión de los polos y el magnetismo. Ustedes tienen polos y magnetismo. Entonces, cuando ustedes están sometidos a una experiencia diferente con un ser de un colectivo de otro planeta o intraterreno, dejen pasar esa sensación de miedo ante lo desconocido. Dura unos segundos si ustedes están lo suficientemente despiertos y despiertas para concentrarse en su propio poder. Si pasado esos segundos ustedes siguen sintiendo miedo, detecten si este miedo es porque la polaridad o las intenciones de esos seres no son buenas hacia ustedes, o si es por las ideas que ustedes tienen. Esto ustedes lo sabrán a una velocidad muy rápida si aprenden a escucharse. Es por eso que nosotros no nos dejaremos nunca de insistirles en que aprendan a detectar y a conocer su propio campo energético, porque en la medida en la que ustedes detectan y conocen y se familiarizan con su propio campo energético, podrán saber de las intromisiones. Y esas intromisiones no solo son seres de otros planetas o intraterrenos, pueden ser incluso lo que nosotros llamamos los vampiros energéticos, las sanguijuelas energéticas y todas esas formas bajas que se nutren de sus sufrimientos, de sus enojos, de sus bajas energías que los mantienen densos y adormecidos, que no les permiten brincar y regresar a su estado natural de vibración alta y de bienestar. Así que aprendan a detectar rápidamente de qué se trata este contacto. Si pasado el miedo, ustedes sienten una sensación neutra y esa sensación neutra les da confianza, exploren más allá. Pero si esta sensación neutra no llega y el miedo se vuelve denso, no cedan su poder. Acuérdense que el ser que tiene la energía más poderosa, más fuerte, va a jalarlos. Y entonces ustedes pueden vivir una experiencia desagradable. Retomen su poder, cierren su Merkaba y díganse que ustedes son fuente de luz y que nadie puede entrar en esta fuente de luz sin su permiso. Esto no solo son palabras, tienen que cognizarlo, tienen que entenderlo y tienen que sentirlo. No cedan su poder ni ante
seres de otros planetas, ni intraterrenos, ni entre los propios humanos. Ustedes ceden su poder cuando se adormecen al ver programas de televisión, al ver cualquier estímulo visual, auditivo, permanente. Pueden ser canciones con ritmos repetitivos, en donde vienen mensajes destinados a implantarse, a llegar a su cerebro y a quedarse ahí. Ustedes pueden escuchar estos mensajes, pueden ver estas películas, pueden ver estos programas, pero si están conscientes de su propia energía y están conscientes que pase lo que pase, ustedes no ceden su control, estos programas destinados a someterles no tendrán un efecto duradero. Recuerden por qué están aquí. Recuerden su poder. Recuerden, y esto algunos de ustedes podrán tomarlo como blasfemia, pero recuerden que de la misma manera que hubo maestros ascendidos, ustedes son maestros y maestras que están en la vía de la ascensión rápida. Y queremos decir vía de ascensión rápida porque si ustedes voltean a ver al colectivo humano en general, la mayor parte no está despierta. Ustedes llevan distintos ritmos, pero pueden saber que la versión que son ustedes actualmente no se parece a la versión que ustedes fueron hace 10 o 15 años. Ustedes están decidiendo abrir los ojos y despertar a su verdad, a su conocimiento, a su autosabiduría. Los misterios del universo son misterios porque ustedes están con los ojos y los oídos y el cerebro velado. Pero a medida que vayan quitando estas capas, accederán a informaciones que son buenas y apropiadas para ustedes. Y cuando regresen en sus próximas vidas, les será más fácil ascender y más fácil guiar a otros. De momento, aprendan a que nada ni nadie puede hacerles daño y a que nada ni nadie puede entrar en su campo cuántico si ustedes no lo permiten. Hace algún tiempo, el canal escuchó a unas personas que hablaban sobre cómo volverse invisibles ante los radares o ante el peligro. En esos momentos le pareció a ella como algo poco creíble. Y sin embargo, queremos decirle que en la variedad de realidades paralelas, cuando ustedes aprenden a manejar su energía, su campo cuántico y su campo de creación, ustedes pueden ser inmunes al peligro, especialmente en los lugares donde existe una violencia cotidiana, como en muchos países de Latinoamérica, en donde personas de baja vibración pueden salir de improviso y atacar a otros. Si ustedes están firmes en su campo de energía, en su propia luz, ustedes pueden abrir una brecha y cada vez que encuentren este peligro, el peligro se apartará. ¿Por qué? Porque ustedes llevan la energía dominante y la energía dominante es la que está arriba, la que lleva la voz cantante. No lo olviden, aprendan a tener esa energía fuerte, esa energía dominante, no solo para manifestar lo que ustedes desean, sino también para protegerse y proteger a quienes están con ustedes, puesto que su energía dominante los engloba en ese campo. Aprendan a manejar su propia energía. Aprendan a sentir hasta dónde llega con sus manos su campo cuántico. Pueden empezar simplemente por poner sus manos una frente a otra y ampliarla y sentir alrededor de ustedes ese huevo de luz hasta donde lleguen sus manos. Jueguen con él, visualícenlo, siéntanlo, denle un aroma, un color, algo que los identifique y que los haga sentir lo que es de ustedes y les pertenece. Fin del comunicado.